¿Conoces esos momentos en los que toda tu vida se derrumba en cuestión de segundos? Como si el universo decidiera, de manera cruel y arbitraria, destrozar todo lo que construiste. Sí, eso es exactamente lo que me pasó. Me llamo Macarena, tengo 32 años y lo perdí todo, porque mi hijo se cayó en un parque de juegos. Recuerdo perfectamente dónde estaba cuando todo se rompió. Sentada en mi cubículo de la oficina de seguros, desplazándome por TikTok entre llamadas, sin imaginar que el desastre estaba a punto de golpearme con toda su furia. Mi teléfono vibró. El nombre de Marcos apareció en la pantalla. Casi lo ignoré, pero algo me hizo contestar. Desde el primer segundo en que escuché su voz, supe que algo estaba mal. Intentaba sonar casual, pero su tono traicionaba la verdad. Y hey, Mac, pregunta rápida. ¿De qué tipo de sangre es Timoteo? Sentí que el estómago se me iba al suelo. Un vacío helado me recorrió el cuerpo. Durante 12 años, había evitado con éxito cualquier pregunta médica comprometedora. 12 años enteros construyendo un sistema perfecto, asegurándome de manejar cada cita, cada documento, cada prueba. Pero ese estúpido martes de abril, mi control se desmoronó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pregunté, esforzándome por sonar normal, aunque mi voz salió demasiado aguda, demasiado rota. Oh, se cayó en la escuela. Nada grave, solo necesitaba unos puntos. Le hicieron un análisis de sangre rápido y se quedó en silencio. Juro que pude escuchar cómo su mente encajaba las piezas. El médico mencionó algo interesante sobre su tipo de sangre, algo que hace imposible que sea mi hijo. Me congelé, incapaz de procesar lo que acababa de decir. Miré la triste pared de mi cubículo, cubierta de fotos familiares. 3 hijos. Timoteo, Matías y Emilia. Todos con el cabello rojo de Marcos. Todos con su apellido. Pero ninguno era suyo. Marcos, puedo explicarlo, comencé, pero él me interrumpió de inmediato. ¿De verdad? ¿Realmente puedes explicar cómo nuestro hijo tiene un tipo de sangre que es médicamente imposible si yo soy su padre? Porque llevo 1 hora intentando encontrar otra respuesta, y la única que tiene sentido es la que no quiero creer. No dije nada. ¿Qué podía decir? Lo siento, te he estado mintiendo toda nuestra vida juntos. Lo siento, ninguno de nuestros hijos es realmente tuyo. Lo siento, planeaba llevarme este secreto a la tumba. Estoy llevándolo a casa ahora, dijo Marcos, con la voz completamente vacía. Hablaremos cuando llegues. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, el teléfono aún en mi mano, viendo cómo mi mundo se desmoronaba por culpa de un simple accidente en un parque de juegos. Si hubiera estado libre para llevar a Timoteo al hospital como siempre lo hacía, nada de esto habría pasado. Habría sabido qué preguntas evitar, qué formularios olvidar llenar. Pasé el resto de la tarde en el estacionamiento de la oficina, sentada en mi auto, intentando decidir qué hacer. ¿Huir? ¿Recoger a los niños y desaparecer antes de que Marcos haga las pruebas de paternidad? ¿Mentir? ¿Afirmar que el hospital cometió un error? Pero conocía a Marcos. Una vez que sospechaba algo, investigaba hasta encontrar la verdad. Y esa verdad estaba a punto de destruirlo todo. Lo peor de todo era que ni siquiera sabía quién era el verdadero padre de Timoteo. Esa etapa de mi vida fue un desastre absoluto. El entrenador del gimnasio, el chico de la tienda, un compañero de trabajo. Nunca lo averigüé, porque nunca creí que importara. Asumí que jamás me atraparían. Ahora que lo pienso, todo empezó cuando Marcos consiguió aquel enorme contrato para renovar los condominios de lujo en el centro. Sus horarios se volvieron imposibles, salía antes del amanecer y volvía pasada la medianoche. Yo me sentía sola. Aburrida. Necesitada. Empecé a ir al gimnasio solo para tener algo que hacer, y ahí conocí a Christian, mi entrenador. Tenía unos brazos increíbles y, a diferencia de Marcos, en realidad me prestaba atención. Lo nuestro comenzó con coqueteos inofensivos, luego mensajes de texto a altas horas de la noche. Después, sesiones privadas en su apartamento. No voy a mentir, la emoción de esconderlo hacía que todo fuera aún más intenso. Marcos estaba tan absorto en su trabajo que ni siquiera notó que yo iba al gimnasio 5 veces por semana. Cuando quedé embarazada de Timoteo, las fechas coincidían lo suficiente como para que simplemente dejara que Marcos creyera que era suyo. Él estaba tan emocionado por ser padre, ¿por qué arruinar eso? Pero entonces se volvió una especie de adicción. Cuanto más trabajaba Marcos, más buscaba la compañía de otros hombres. Un bartender atractivo, un compañero de oficina con el que tenía una química innegable, desconocidos de aplicaciones de citas.
Me volví experta en ocultarlo, un teléfono desechable, encuentros en lugares alejados, mentiras bien construidas. Matías nació 2 años después de Timoteo. Para entonces, estoy casi segura de que su padre era el bartender, o quizás ese hombre que conocí en el bar del hotel. Emilia llegó 3 años después, definitivamente producto de una etapa desenfrenada de fiestas y salidas nocturnas. Cada vez, Marcos aceptaba a los niños como suyos sin cuestionar nada. Estaba tan orgulloso, mostrando fotos, presumiendo a sus hijos con el mundo. Lo más retorcido de todo esto, es que llegué a sentirme inocente. Como si realmente tuviera todo bajo control. Sabía exactamente qué decir en las consultas médicas, cómo manejar los documentos. Durante 12 años, mi sistema fue perfecto. Incluso me uní a grupos de mamás en Internet para aprender sobre rasgos genéticos, en caso de que tuviera que justificar cualquier discrepancia. Oh, eso lo heredaron de mi lado de la familia. Se convirtió en mi frase favorita. Ni siquiera me molestaba en usar anticonceptivos la mayor parte del tiempo. Solo calculaba los días y me aseguraba de ser especialmente cariñosa con Marcos en los momentos clave, para que creyera que el bebé era suyo. Jamás se le ocurrió cuestionarlo. ¿Por qué lo haría? Él confiaba completamente en mí. Además, siempre estaba tan ocupado con el trabajo, que prácticamente solo asistía a las ecografías a las que yo le permitía ir y, por supuesto, al nacimiento. ¿La peor parte? Ni siquiera me sentía tan mal por la mentira en sí. Marcos casi nunca estaba presente, siempre elegía el trabajo antes que a mí. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Quedarme sentada en casa, sola, todas las noches? Lo único que lamento, es no haber sido más cuidadosa con los detalles médicos. Debería haber elegido hombres que al menos se parecieran más a Marcos. O haber llevado un mejor control de con quién estaba y en qué momento. Pero, honestamente, nunca pensé que necesitaría saberlo. En mi cabeza, esto siempre iba a ser mi pequeño secreto. Después de aquella llamada del hospital, Marcos se quedó completamente en silencio. Un silencio aterrador. Regresó del hospital con Timoteo, actuó con total normalidad durante la cena, ayudó con la tarea, siguió la rutina de siempre para acostar a los niños. Pero no me miraba. Ni una sola vez. Esperé a que explotara, a que gritara, a que hiciera algo. Pero nada. Solo silencio. Pasó una semana así. Salía temprano, regresaba tarde, hablaba lo mínimo. Empecé a notar que faltaban cosas. Documentos importantes de su oficina, los registros de nacimiento de los niños, viejos expedientes médicos que creí haber escondido bien. Entonces, una mañana, después de dejar a los niños en la escuela, finalmente me enfrentó. Pasó por la cocina, mientras yo revisaba Instagram, y colocó 3 papeles sobre la mesa. ¿Sabes qué es esto? Su voz era tan tranquila, que me puso la piel de gallina. Sabía exactamente lo que eran. Pruebas de ADN. Una para cada niño. Tuve suerte, ¿sabes? Dijo, con una risa amarga. Un simple accidente, y todo salió a la luz. 12 años de mentiras, destruidos por un simple análisis de sangre. Intenté hablar, pero me interrumpió. Lo más gracioso es que sigo pensando en todas las señales que ignoré. Como siempre manejaste tú sola las citas médicas. Como siempre te ponías rara con los formularios de los hospitales. Como insistías en que no era necesario que fuera a la mitad de los controles prenatales porque solo eran chequeos de rutina. Dios, fui un imbécil, Marcos, por favor. Empecé a hablar, pero ¿qué podía decir? Lo siento, te hice criar 3 hijos que no eran tuyos. Lo siento, te dejé amarlos. Lo siento, construiste toda tu vida en torno a ellos, solo para descubrir esto así. Solo soltó una risa seca. ¿Sabes qué es lo peor? Que me acuerdo de todas las veces que te quejaste de que trabajaba demasiado. ¿Pero sabes por qué lo hacía? Porque quería darles todo. Escuelas privadas, una casa hermosa, vacaciones en familia, y resulta que, ni siquiera eran mi familia. Ellos son tu familia, intenté argumentar. Los criaste. Los amaste. Detente. Su voz tenía un filo que nunca antes había escuchado. Solo, para. No puedes hacer esto. No puedes intentar hacer que esto esté bien. Tomó los resultados de las pruebas y los dobló con cuidado, como si fueran algo valioso. Tuve suerte, repitió, esta vez en un susurro. Suerte de haberlo descubierto antes de que pasara otra década. Suerte de haberlo descubierto antes de que crecieran más. Suerte de haberlo descubierto, todo. Lo vi caminar hacia nuestro dormitorio.
Escuché los cajones abrirse, las puertas del armario deslizarse. Cuando bajó, llevaba una pequeña maleta. Solo una. Como si fuera a un viaje de negocios rápido. Te contactarán mis abogados, dijo, mirando la puerta. No intentes llamarme. No intentes explicarlo. No hay nada más que decir. Lo seguí hasta la puerta, todavía en pijama, sin importarme lo que pensarían los vecinos. Él subió a su auto y fue entonces cuando lo vi romperse. Simplemente, se desplomó por completo. Apoyó la cabeza contra el volante, los hombros temblaban, las piernas le fallaban. Pero no hizo ningún sonido. Ningún sonido. Después de un minuto, respiró hondo, se secó la cara y se marchó sin mirar atrás. Los meses siguientes fueron como ver una bomba explotar en cámara lenta. Primero, solo fueron murmullos. Otras madres de la escuela empezaron a mirarme con cautela. Luego, a evitarme por completo. Mi teléfono empezó a llenarse de mensajes preocupados de personas con las que no hablaba desde hacía meses. El grupo de Facebook del vecindario se quedó sospechosamente en silencio cada vez que publicaba algo. Y entonces, la hermana de Marcos, Alicia, soltó la bomba nuclear. Publicó un comentario largo y detallado en Facebook, contando cómo yo había destruido la vida de su hermano y traumatizado a 3 niños inocentes. Adjuntó fotos de los resultados de las pruebas de ADN. Esa tarde, mis redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Personas que pensé que eran mis amigos compartieron la publicación, agregando sus propios comentarios sobre cómo siempre supieron que algo estaba mal conmigo. Mis propios padres hablaron con Marcos. ¿Puedes creerlo? Mi madre me llamó para decirme que lo que hice era enfermizo. No dejaba de repetirme, ¿cómo pudiste hacerles esto a esos niños? Te criamos mejor que eso. Hola. Soy tu hija. Se supone que debes estar de mi lado. Los niños empezaron a hacer preguntas que no podía responder. Timoteo, el mayor, con 12 años, fue el primero en darse cuenta de que algo iba mal. Encontró los resultados de las pruebas de ADN en la oficina de Marcos. Creo que Marcos los dejó ahí a propósito. La escuela me llamó porque Timoteo se metió en una pelea con un niño que le dijo que Marcos no era su verdadero padre. Matías, mi hijo del medio, simplemente se volvió muy callado. Dejó de comer. Y Emilia, mi pequeña, seguía preguntando cuándo volvería papá de su viaje de negocios. Y luego, comenzó el desastre financiero. Marcos canceló todas nuestras tarjetas de crédito. Su abogado envió una carta intimidante, explicando que legalmente no estaba obligado a mantener a niños que no eran suyos. Eso significaba nada de dinero para mis hijos. La escuela privada llamó para hablar sobre los pagos atrasados. El club social canceló nuestra membresía. Incluso en el trabajo, las cosas se volvieron incómodas. Aparentemente, acostarte con compañeros de oficina y mentir sobre la paternidad de tus hijos hace que la gente en recursos humanos se sienta incómoda. Me despidieron con la excusa de una reestructuración de la empresa. Alicia, mi excuñada, no paraba de publicar actualizaciones sobre Marcos. Sobre cómo estaba sanando, reencontrándose consigo mismo, aprendiendo a confiar de nuevo. Etiquetaba a todos nuestros amigos en común, a todos los vecinos, a cualquiera que todavía pudiera estar hablándome. Incluso publicó sobre cómo Marcos había empezado terapia, como si fuera una víctima. Quiero decir, sí, mentí sobre algunas cosas bastante grandes. Pero él fue el que abandonó a 3 niños que lo amaban. Lo peor llegó cuando el padre biológico de Timoteo se enteró. Resulta que aún vivía en la ciudad y se reconoció en el drama de Facebook. Tuvo el descaro de enviarme un mensaje: no quiero tener nada que ver con esto. Nunca vuelvas a contactarme, ¿perdón? ¿En serio? No era precisamente material de padre en aquel entonces, y definitivamente no lo es ahora. Intenté llamar a Marcos varias veces, pero tenía mi número bloqueado. Incluso fui a su oficina, pero su equipo me dijo que se había mudado a otro estado. Simplemente, empacó sus cosas y desapareció. El único contacto que tuve con él fue a través de su abogada. Una mujer fría y estirada, con trajes de diseñador, que me miraba como si yo fuera basura pegada a su zapato. Y luego llegó el escándalo del ADN. El abogado de Marcos solicitó pruebas para determinar la paternidad biológica de los niños. Algo sobre su derecho a saber y la posibilidad de exigir pensión a los verdaderos padres. ¿Me estás jodiendo? Tuve que sentarme y hacer una lista de todos los hombres con los que estuve en aquella época. ¿Tienes idea de lo humillante que es eso? Revivir cada error, cada encuentro, cada mentira. Los resultados empezaron a llegar y fue como ver fichas de dominó cayendo una tras otra. Timoteo,
Su padre biológico era un agente inmobiliario casado con el que me acosté después de un evento de bienes raíces. Su esposa se enteró cuando los resultados se hicieron públicos y explotó en redes sociales, publicando sobre el karma y las mujeres como yo. Matías, su padre era Cristian, mi exentrenador del gimnasio, quien ahora tenía su propio negocio de CrossFit en la ciudad. Estaba comprometido. Su prometida canceló la boda en cuanto descubrió la verdad. Emilia, su padre. Bueno, ese fue un desastre absoluto. Era un tipo que conocí en un bar, en una noche de chicas. Ni siquiera recordaba su nombre hasta que el resultado del ADN lo identificó. Las reuniones en la escuela se volvieron insoportables. Timoteo se metió en otra pelea cuando unos niños compartieron capturas del drama en Facebook. El director sugirió terapia familiar, como si eso fuera a solucionar algo. La maestra de Matías me llenó de folletos sobre niños en crisis. La maestra de Emilia me miraba con lástima cada vez que la recogía. Como si yo fuera una tragedia andante. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de extraños. Algunos afirmaban ser los verdaderos padres de mis hijos. Otros solo querían decirme lo horrible que era. Tuve que bloquear comentarios en Instagram porque la gente no paraba de mencionarme en publicaciones sobre Cristian. La empresa inmobiliaria donde trabajaba el padre de Timoteo tuvo que emitir un comunicado sobre privacidad y ética laboral. ¿Y los verdaderos padres? Un chiste. Cristian intentó argumentar que no estaba en condiciones de ser padre y ofreció una cantidad ridícula de pensión. El agente inmobiliario me amenazó con demandarme por arruinar su reputación. ¿Y el padre de Emilia? Primero negó todo, hasta que un segundo ADN lo confirmó. Después, me envió a su abogado. Mi propia hermana, quien pensé que al menos intentaría entenderme, publicó un mensaje en Facebook sobre orar por los niños y sobre cómo algunas heridas nunca sanan. Incluso creó un grupo de apoyo para Marcos. Como si él fuera el único que estaba sufriendo. Mientras tanto, yo era la que lidiaba con 3 niños que me miraban con el corazón roto. 3 niños que solo querían a su papá. Las reuniones con los abogados fueron una broma. Hombres de traje, hablando de derechos parentales y obligaciones financieras, mientras yo estaba sentada allí, sintiéndome como una acusada en juicio. La abogada de Marcos presentó todos los detalles de mi pasado. Cada aventura. Cada mentira. Cada registro médico alterado. Incluso hizo una línea de tiempo con todas mis infidelidades, proyectada en una gran pantalla, como si estuviera dando una presentación de negocios. ¿Era realmente necesario? ¿Hacerme ver un PowerPoint de mis errores? Eso fue hace un año. Ahora, vivo en un apartamento diminuto, de 3 habitaciones, en el peor lado de la ciudad. El tipo de lugar que antes veía y sentía lástima por la gente que vivía ahí. El karma es real, ¿no? Tuve que vender la mayoría de mis cosas solo para poder pagar el depósito de seguridad. Los niños ahora comparten habitaciones, y lo odian. Timoteo y Matías duermen juntos, y Emilia tiene el cuarto más pequeño, solo porque es la única niña. Extrañan su antigua casa. Extrañan sus cosas. Pero sobre todo, extrañan a Marcos. Ahora trabajo en 2 empleos. Recepcionista en una clínica dental durante el día, atención al cliente en línea por la noche. La pensión que los padres biológicos acordaron es una broma. Cristian hizo exactamente 2 pagos, antes de decir que estaba pasando por dificultades económicas. El agente inmobiliario se declaró en bancarrota para evitar pagar. ¿Y el padre de Emilia? Simplemente desapareció. Marcos no da un centavo. Su abogada dejó claro que no tiene ninguna obligación legal. Debe ser genial poder simplemente desaparecer, ¿no? Mis recuerdos en Instagram siguen mostrándome fotos de hace un año. Vacaciones en Disney. Asados en el jardín. Navidad con montones de regalos. Ahora, mi feed es solo recetas de comida barata y proyectos de bricolaje. Tuve que eliminar Facebook por completo. Demasiados amigos en común siguen compartiendo actualizaciones sobre la nueva y maravillosa vida de Marcos. Al parecer, se mudó a Colorado, compró una cabaña en las montañas y abrió su propia empresa de construcción. Viviendo su mejor vida. Mientras yo lidio con este desastre. Los niños todavía preguntan por él. Emilia hizo un dibujo de nuestra antigua familia para la escuela. Matías dejó de jugar fútbol, porque Marcos era su entrenador. Timoteo. Él es el peor. Me dijo que, cuando cumpla 18, quiere cambiarse el apellido por el de Marcos. Como si yo no fuera su verdadera madre. El mes pasado, me crucé con Alicia en el supermercado.
Estaba comprando decoraciones para la fiesta de cumpleaños del hijo de Marcos. Una fiesta a la que mis hijos no fueron invitados. A pesar de que crecieron creyendo que ese niño era su hermano. Alicia me miró como si fuera un fantasma. Después de ese día, publicó en Facebook sobre elegir tu verdadera familia y mencionó mi nombre. Súper sutil. Lo más irónico es que, si Timoteo no se hubiera caído ese día, si Marcos no hubiera sido quien lo llevó al hospital, si esa enfermera no hubiera mencionado lo del tipo de sangre, todavía estaríamos viviendo nuestra vida perfecta. Los niños tendrían a su padre. Yo tendría mi casa. Todo estaría bien. La gente dice que debería sentirme culpable. Que debería arrepentirme de lo que hice. Pero, honestamente, solo me arrepiento de que me hayan atrapado. Sí, mentí. Sí, manipulé. Pero le di a Marcos 12 años de ser padre. 12 años que amó más que nada en el mundo. Pudo vivir todos esos momentos mágicos, los primeros pasos. Las primeras palabras. Los juegos escolares. Los partidos de béisbol. Pudo ser el héroe. El padre perfecto. El hombre con la familia ideal. Sí, todo se construyó sobre una mentira. Pero fue una mentira que hizo felices a todos. Ahora, estoy atrapada aquí, viendo a mis hijos crecer en un departamento pequeño. Comiendo comida de supermercado, en lugar de la orgánica que solían tener. Usando ropa de segunda mano, en lugar de sus marcas favoritas. Todo porque el universo decidió exponer mi secreto, de la forma más aleatoria posible. Dicen que la verdad te hará libre. ¿Pero quién dijo eso? Nunca tuvo que enfrentarse a las consecuencias de que todas sus mentiras se desmoronen al mismo tiempo.